cada necesidad de tus hijos y obra el milagro que tus hijos necesitan. Llega, Señor, a los hogares donde están los oyentes de Radio Restauración, los que van en su vehículo oyendo, Señor, también. Bendícelos, Padre bueno. Bendícelos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Aplica tu palabra, Señor, y que esta palabra nos edifique, que esta palabra, Señor, nos instruya esta noche. Por el nombre de Jesucristo te lo pedimos todo. Amén, Señor, y amén. Capítulo 12 de Primera de Corintios, versículo número 28, vamos a leer. Aleluya. Y dice la Santa Biblia: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Esta noche queremos continuar con el estudio que hemos estado teniendo de los ministerios. Y uno de los propósitos de estos temas es que usted como hijo de Dios, usted esté instruido, porque dentro del pueblo evangélico todavía hay muchas personas que no tienen claras estos aspectos que estamos estudiando. Y por ejemplo, la palabra ministerio o ministro es una palabra que no está muy bien definida dentro del pueblo evangélico, y entonces algunos a todo le llaman ministerio. Y entonces si bien es cierto, es válido hasta cierto punto decir yo tengo el ministerio de la música. Otro dice yo tengo el ministerio de pintar en la iglesia. Bueno, lo que está diciendo es que siente el peso, la responsabilidad de efectuar esas labores y que el Señor pues lo ha inquietado a hacer eso. En ese sentido está bien, pero entonces por eso hacemos la aclaración que lo que estamos estudiando es acerca de los ministerios primarios. Ministerios primarios son 5, ni más ni menos. Ministerios primarios son 5 y están claramente señalados en la epístola a los Efesios capítulo 4, en donde dice la palabra de Dios que a unos puso Dios primeramente apóstoles. Capítulo 4 de Efesios, versículo número 11, a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, ya van 2, a otros evangelistas, 3, a otros pastores, 4, y maestros, 5. Esos son los 5 ministerios primarios. Ministerios primarios. Si usted quiere llamarle a otras funciones dentro de la iglesia ministerios, está bien, pero debe de quedar claro que no está hablando de ministerios primarios. Ministerios primarios son aquellos hombres que Dios llama a tiempo completo en la obra de Dios. Están consagrados a tiempo completo para la obra de Dios. Otra frasecita mal explicada por ejemplo, esto de tiempo completo. Yo he oído a muchos hermanitos decir que, digamos, la que hace la limpieza dice que está a tiempo completo. ¿Por qué? Porque trabaja en la iglesia y hace limpieza. El que trabaja en la oficina dice estoy a tiempo completo, y eso lo dicen porque han dejado no han querido aceptar empleo en otro lugar,
y están solo en la iglesia, o sea, están trabajando en la iglesia, se les asigna un sueldo, pero todo eso son malas expresiones que se prestan a malas interpretaciones. En la iglesia pueden haber empleados, secretaria, la persona que hace limpieza, la persona que se encarga de la jardinería, los vigilantes, son personas que están trabajando en la iglesia y tienen un sueldo y no tienen otro trabajo en otro lugar, pero eso no quiere decir que están a tiempo completo. Tiempo completo es 24 horas del día al servicio del Señor. ¿Entendió eso? Y eso quienes lo hacen son los ministros. Un vigilante media vez se va, él deja de vigilar, ya salió de su trabajo y ya está en su casa o hace lo que quiere. Entonces, pero un ministro, apóstol, maestro, pastor, evangelista, somos personas que hemos sido llamados por el Señor. Y eso no es un cliché, hermano, no es un decir, tiene que ser una verdad evidenciada con hechos de que alguien es llamado. Entonces, esta noche corresponde estudiar acerca de el apóstol. La palabra apóstol viene de una palabra griega, apostelo, apostelo, más o menos así se pronuncia, que significa comisionado, enviado o delegado. Comisionado, enviado o delegado. Cristo fue enviado por el Padre a morir y salvar a su iglesia. Entonces, en ese sentido es que en la epístola de los Hebreos se le llama a Jesucristo el apóstol, porque fue enviado por el Padre. Ahora, Juan capítulo 20, versículo 21, Jesucristo le dijo a sus discípulos: como me envió el Padre, así yo os envío. Como me envió el Padre, así yo os envío. Entonces, es ahí donde adquieren los discípulos del Señor, adquieren el llamamiento de como apóstoles. Hoy en día, continuamente, uno ve, oye de predicadores que se autodenominan apóstoles. Yo no voy a decir si lo son o no lo son, pero es un reverbereo por todos lados que uno no deja de desconfiar al respecto. Yo creo de que cualquier título es mejor que el Señor lo dé. ¿Oyó lo que dije? Es mejor dejar que Dios lo dé. Uno lo que tiene que hacer, oiga, un consejo a todos ustedes, que yo confío que el Señor los va a usar mucho en la obra de Dios. Un consejo es, hermano, lo que importa no es el título, lo que importa es la función que se realiza. La función que se realiza, los frutos son los que cuentan. Pero hay gente que le gusta eso de títulos: el ministro, el siervo de Dios, el pastor, el apóstol. Y dice uno, bueno, ¿y dónde están los frutos? Yo quiero hablarles esta noche de las características de un apóstol. ¿Y por qué lo voy a hacer? Pues en primer lugar, para que cuando alguien le salga con que él es apóstol, pues entonces usted tenga de dónde sacar para ver si lo es. Y si algún día usted se siente apóstol, entonces que tome en cuenta estas enseñanzas y véase a la luz de estas enseñanzas. Número uno, la primera característica está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 8. 1 Corintios 15, 8. La primera característica de que alguien es apóstol es que ha sido comisionado por el Cristo resucitado. Es alguien que ha sido comisionado por el Cristo resucitado. 1 Corintios 15, 8.
Quien habla ahí es Pablo, y eso es interesante. Porque Pablo, óigame por favor, Pablo no conoció en persona a Jesús cuando Jesús estuvo en su ministerio terrenal, cuando él estuvo, valga la expresión, en la carne, Cristo, antes de subir a la cruz. Pues Pablo no conoció al Señor. Pablo lo conoció, usted lo sabe, hasta cuando ya Cristo había resucitado, había ascendido a los cielos, y ya hasta la iglesia ya tenía algunos años de estar funcionando. Según el capítulo 9 del libro de los Hechos, ahí fue donde Pablo conoció a Jesucristo y ahí recibió la comisión de llevar el evangelio a todas partes. Dice Pablo en 1 Corintios 15:8, y al último de todos, refiriéndose pues que Cristo ya se había revelado a muchas personas y había comisionado a muchos apóstoles. Entonces dice, al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. O sea, se reveló a mi vida, a Jesucristo. Y luego dice en el 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno, dice Pablo, de ser llamado apóstol. Yo no soy digno. Oiga, qué tremendo. Un hombre como Pablo, hermano. Un hombre como Pablo diciendo, yo no soy digno de ser llamado apóstol. Y ahora, ¿con qué desfachatez aparece tanta gente diciendo el apóstol? Y se despide de ustedes. Hoy estaba por ahí pasando por la televisión, paso por un programa cristiano y estaba despidiéndose el varón que estaba ahí y dice, se despide de ustedes fulano de tal, el apóstol. Y Pablo decía, yo no soy digno de ser llamado apóstol, decía. Yo no soy digno de ser llamado apóstol. Y ellos solos se están atribuyendo nombres. Debe de ser uno comisionado por el Cristo resucitado. Segunda de Corintios 10:14. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 14. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo. ¿Qué es lo que allí encontramos? El segundo aspecto, que el apóstol genuino es aquel que ha sido comisionado por Dios, y en segundo lugar es alguien que proclama el evangelio del Señor con un fuerte respaldo de Dios. Donde quiera que va, Dios lo respalda. Dios lo respalda. Segunda de Corintios 12:12. Segunda de Corintios 12:12. Dice, con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Entonces fíjese, un apóstol del Señor es alguien que tiene un respaldo de Dios, no de todos los días, por favor no se confunda. No que todos los días, acá ratito anda haciendo señales, milagros, maravillas. No, pero cuando se necesita, el Señor aparece haciendo milagros y maravillas a través del ministro apóstol. Cuando Dios lo determina, aparece el apóstol haciendo señales, maravillas, milagros, prodigios en el nombre del Señor. Entonces, esa es la segunda característica, de que proclama el evangelio con un respaldo precioso de parte de Dios. Tercero, funda iglesias y en poco tiempo está preparando nuevos obreros para fundar nuevas congregaciones. Es decir, el apóstol, en tercer lugar, se conoce porque donde quiera que va, comienza una nueva obra. Oiga bien, no es alguien que anda robando ovejas de otras iglesias para empezar una obra. No, esos no son apóstoles. Sino el apóstol en tercer lugar se caracteriza porque el Señor lo manda a distintos lugares y donde llega empieza a trabajar y empieza a formar una congregación.
Y al poco tiempo, de entre esos hermanos que se van convirtiendo, él lo empieza a preparar gente, y estos van y abren nuevas obras bajo la sombra de este apóstol, y entonces aquello va prosperando. ¿Por qué? Por el respaldo que Dios le da al ministro apóstol. ¿Está claro ese tercer aspecto, hermano? Romanos capítulo 15, versículo 18. Romanos 15, 18 respalda lo que acabo de decir. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles, dice Pablo, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén, por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Entonces, si usted busca en un mapa, va a encontrar que Pablo está hablando de casi como que dijéramos desde Panamá hasta los Estados Unidos y Canadá. Todo lo he llenado, decía Pablo, con el Evangelio de Cristo. Óigalo. Entonces, ¿cómo lo hizo, hermano Pablo? Con el respaldo de Dios, por el poder de Dios, con señales de parte del Señor, pues lo hemos hecho. Cuarto punto, tiene autoridad para resolver controversias doctrinales. Este es un punto muy importante, especialmente, precisamente, fíjese bien, hoy que se habla de tanto apóstol por todos lados, si prácticamente solo la misión no habla de apóstoles, ¿sí? Prácticamente, si son, quizás habrá otro par de denominaciones por ahí que no se pavonean de tener apóstoles. Pero hoy que hay tantos apóstoles por todos lados, que dicen ser apóstoles, oye, cuando más confusión hay, es cuando más herejías se oyen. Un apóstol del Señor es alguien que resuelve controversias doctrinales, pero no las resuelve simplemente de su cabeza, sino que tiene de parte de Dios esa iluminación en la palabra, para que con la palabra poderle explicar a cualquiera cómo es la cosa correctamente. Y entonces, y el Espíritu Santo da testimonio a los demás ministerios de que así es la cosa. Tal vez los demás no lo miraban claro, pero ahora que el apóstol ya dijo, mire hermano, si eso está fácil, hombre, eso tiene que ver con la doctrina tal, la doctrina, por decir algo, de la Trinidad, que enseña esto y esto y esto. Así es que allí lo que tenemos que hacer es esto y esto. Y dice la gente, no hombre, si está claro, ¿verdad? Qué bonito, qué fácil lo aclaró el varón. Claro, en eso se conoce a un apóstol, que trae luz, pero luz, permítame la redundancia, a la luz de la palabra de Dios. Diga gloria a Dios, hermano. Quinto punto, tiene el reconocimiento de sus pastores. Los pastores somos del Señor, pero por supuesto el apóstol forja, ya le dije, nuevos obreros que se constituyen posteriormente en pastores de parte del Señor. Y entonces esos nuevos obreros saben quién es su padre espiritual. Entonces, en quinto lugar, el apóstol es aquel que, además de los 4 puntos que he mencionado, tiene esa gracia, ese reconocimiento de los pastores que él ha preparado. Es decir, tiene gracia a los ojos de ellos, y ellos lo reconocen. Y no importa que ya estén viejos, que los años han pasado, pero ellos siguen reconociendo, mi pastor es fulano de tal.
Él es el que me ha forjado, de Él es que yo aprendí. Y entonces, y aprendió cosas buenas. Diga gloria a Dios. Aprendió cosas buenas que le han servido en el ministerio. Entonces, ese es un apóstol. Son 5 puntos. En este quinto punto, busque Tito capítulo 1. Ahí en la Biblia usted tiene el ejemplo de lo que estoy mencionando. El apóstol es aquel que tiene reconocimiento de los pastores que son fruto de su ministerio. Tito capítulo 1 versículo 4. Pablo escribiéndole a Tito le dice que esta carta va dirigida a Tito, dice, verdadero hijo en la común fe. O sea, Tito era hijo en la fe del apóstol Pablo. Y luego dice, versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Entonces fíjese, él está hablando con autoridad a su hijo en la fe. Este hijo en la fe ya tiene iglesia, ya está aparte, ya está trabajando allá en Creta. Pero Pablo, mire cómo le habla, para eso te dejé en Creta, Tito, para que corrijas lo deficiente que hay allí. Eso es autoridad. Y Tito dice, amén, amén, así es. Aquí estamos, hermano Pablo, estamos luchando, estamos trabajando. Entonces hay un reconocimiento, pero no solo, oiga esto, no solo de los pastores que han sido formados por el apóstol, sino que también hay un reconocimiento de parte de Dios entre los demás apóstoles. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Esto es precioso, hermano, porque fíjese que Pablo no anduvo con los apóstoles, no anduvo con Pedro, con Juan, con Mateo, no anduvo con ellos. Pablo apareció después. Y entonces, pero un día dice Pablo que subió a Jerusalén. Gálatas capítulo número 2, versículo número 8. Dice, aún en el versículo 6, pero los que tenían reputación de ser algo, los que eran de reputación en la iglesia, dice, después de cerrar el paréntesis, a mí los de reputación, parte final del versículo 6, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo, aquí está el punto, reconociendo la gracia que me había sido dada. ¿Qué gracia? La gracia del llamamiento al apostolado. Reconociendo esa gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, es decir, Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces, ¿qué encontramos ahí? Que llegó un momento que Pablo fue a Jerusalén y buscó a los apóstoles, a los de reputación, dice él. Y cuando los encontró, entonces él les empezó a compartir lo que Cristo por revelación le había mostrado a él. Y aquellos vieron que lo que Pablo hablaba era exactamente lo que ellos habían recibido durante aquellos años que habían andado con el Señor. Es decir, que aunque Pablo no había andado con el Señor y con ellos, Pablo hablaba exactamente, hablaba lo correcto en cuanto al Señor, conocía todo lo que ellos sabían de Jesucristo. Pablo lo conocía, y entonces Pablo les explicó que él no había andado con ellos, pero que Jesucristo le había revelado todas aquellas cosas. Y entonces, y le contó Pablo lo que él andaba haciendo entre los gentiles, es decir, entre los que no eran israelitas, cómo Dios lo estaba usando para establecer iglesias en varios países.
Entonces llegó un momento que ellos le dieron la diestra, dice, en señal de compañerismo, es decir, en señal de reconocimiento. Amén, hermano. Es evidente que usted es un apóstol del Señor también, como lo somos nosotros. Así que adelante, siervos, nosotros vamos a trabajar aquí entre los judíos y usted trabaje con los gentiles, ya que ese es el llamamiento que Dios le ha dado. Gloria a Dios por eso. Entonces eso es lo lindo cuando Dios llama. Cuando Dios da un ministerio, Dios va a dar la gracia delante de los demás, Dios va a dar el respaldo entre los demás, Dios va a dar el mismo sentir entre los demás. De tal manera que no hay necesidad de que uno se ande, un ministro se ande haciendo propaganda. Yo soy aquí, yo soy allá, y a mí me tienen que respetar porque yo soy no sé qué, y que Dios me ha llamado y que Dios me ha puesto, y que eso no es necesario. Todo siervo de Dios lo que tiene que hacer es trabajar, hablar menos y trabajar más. Entonces el que es de Dios, ahí se va a ver, ahí se va a ver. Jesucristo lo dijo: por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor, por sus frutos. Entonces, el que es apóstol del Señor tiene el reconocimiento de sus pastores y aún de otros apóstoles. Le reconocen como tal. Hay dos clases de apóstoles. Aclaremos eso. Hechos capítulo 1, versículo 21. Hechos 1:21. Ahí tenemos la primer clase de apóstol que hay. Son los llamados apóstoles del Cordero. Hechos 1:21. Ahí se señala los requisitos de los que son llamados apóstoles del Cordero, que por cierto es un número fijo. Ya no hay plazas. No hay plazas para ser apóstol del Cordero, porque apóstoles del Cordero se les llama a los que anduvieron con él, fueron testigos de su resurrección y fueron comisionados por el Señor. Entonces en Hechos 1:21 resultó que como solo quedaron 11, porque el número 12 se ahorcó por vivo, que fue Judas, entonces ellos determinaron que necesitaban un número 12. Y entonces ellos dijeron: es necesario pues, Hechos 1:21, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y en el versículo número 26 dice: y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, apóstoles del Cordero son aquellos que anduvieron con el Señor, que fueron testigos de su resurrección y que fueron comisionados por el Señor. Esos son los apóstoles del Cordero. Ahora, pero hay otro tipo de apóstoles, y eso sí es un número ilimitado, es decir, han habido muchos y se supone que Dios va a seguir llamando a otros más, que son llamados los apóstoles de la iglesia. Apóstoles de la iglesia son todos aquellos que han sido enviados por el Espíritu Santo en la era de la iglesia. Todos aquellos a los cuales ya en el tiempo de la iglesia el Señor, y de entre la misma iglesia, Dios ha ido levantando, como es el caso de Pablo, que capítulo 13 del libro de los Hechos, ahí dice que el Espíritu Santo habló y dijo: apártenme a Saulo y Bernabé para la obra que les he encomendado. Entonces ahí está, llamados y enviados por el Espíritu Santo ya a hombres de entre la iglesia, son apóstoles de la iglesia. Entonces siempre son llamados por el Señor, comisionados por el Señor, pero son conocidos como apóstoles de la iglesia. Una aclaración: algunos
teólogos no ponen a Pablo entre los apóstoles de la iglesia, aunque de la iglesia fue llamado. Pero algunos opinan que Pablo es el número 12 de los apóstoles del Cordero. Pero esas son opiniones, tienen algunos argumentos bíblicos, pero solo se lo digo porque no se extraña si alguien un día usted le dice, mire, no, si Pablo es de los apóstoles del Cordero, no discuta sobre eso, porque tanto peso tiene decir que es apóstol de la iglesia, como también los que opinan que es apóstol del Cordero. Los que sí son de la iglesia y nadie lo discute es Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo, usted lo sabe, no anduvo con Jesús, el hermano de Jesús, no anduvo con Jesús. Entre los que anduvieron con Jesús antes de que él fuera a la cruz, había un Jacobo, pero no estoy hablando de ese, el hermano o pariente de Juan, sino que aquí le estoy hablando de Jacobo, el hermano del Señor, al cual dice Pablo en 1 Corintios 15 que el Cristo resucitado se le manifestó. Y entonces parece que ahí es donde se convirtió a Cristo, un hermano de Jesús, imagínense. Algún día vamos a hablar sobre ese tema, pero el punto es que ya dentro de la iglesia fue llamado a ser un apóstol también, porque el primer apóstol que se menciona que anduvo con Jesús es el que mató Herodes en el capítulo 12, el primer Jacobo que anduvo con Jesús. Fue asesinado por Herodes. Este Jacobo que menciona Gálatas capítulo 1 versículo 19 es el hermano del Señor, que en los tiempos de Jesús era un incrédulo. Fue de los que le dijeron al Señor, Señor, si quieres, ¿por qué no subes a la fiesta y manifiéstate a todos? Y dice la Biblia claramente, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces ahí estaba Jacobo. Entonces ese llegó a ser apóstol de la iglesia. Bernabé, pues está claro que es un apóstol de la iglesia. Y en Romanos capítulo 16, bueno, si usted quiere textos en cuanto a Bernabé, sería Hechos capítulo 14 versículo 14. Ahí está claramente señalado Bernabé como apóstol y apóstol de la iglesia. Y en Romanos 16, 7, ahí está Andrónico y Junias, son dos que son contados o reconocidos entre los apóstoles de la iglesia. Ahora, todo esto, hermanos, es maravilloso observar, y quiero ir finalizando con esto, es maravilloso observar cómo Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Y así como en el mundo hay jerarquías, aunque ahí son de mando y se consideran superiores, así como en el mundo hay jerarquías, por ejemplo en un ejército hay un coronel, hay tenientes, hay generales, en fin, Dios así también en su iglesia ha puesto ciertas jerarquías. Pero hablando con una persona ahora, precisamente me decía de que me hablaba él, yo no acostumbro a andar tocando esos temas, pero él me hablaba sobre que en algunas iglesias defienden la enseñanza de pastoras en la iglesia. Y entonces, como él me preguntó, yo tuve que contestarle. Pero el hecho es de que él me decía, pero es que fíjese que en esas iglesias dicen que los que piensan así como usted o los que enseñan así como usted tienen de menos a las mujeres. Y lo cierto es que pues sí, ahí es donde entra la discusión, me decía, porque la Biblia dice que en Cristo ya no hay hombre y mujer, sino que todos somos uno. Yo le dije, ese es el problema, de que queremos manosear las escrituras y ocupamos textos sacándolo de su contexto para tratar de tener un pretexto en algo que queremos establecer. Y entonces lo que hacemos es meternos en otros problemas. Por ejemplo,
Cuando la Biblia dice que no hay diferencia entre hombre y mujer, se refiere a salvación. ¿Oyó lo que dije? Cristo no pagó ni una gota más de sangre por un hombre o por una mujer. Cristo pagó igual precio por hombres y por mujeres. Igual precio. En Cristo Jesús no es cuestión de que el hombre es más salvo que la mujer o que la mujer. Nada. En Cristo todos somos iguales en el nombre del Señor. En cuanto a salvación. Ahora, en cuanto a fíjense bien, en cuanto a servicio, igual, todos podemos servir, hombres y mujeres podemos servir en cuanto a servicio, privilegio. Pero ya en cuanto a ministerio, la Biblia claramente muestra en todo el Nuevo Testamento, no hay un tan solo ejemplo de mujeres ministros, digo ministros de ministerio principal. En ninguna parte del Nuevo Testamento se habla de una pastora, de una mujer apóstol, de una mujer evangelista. Digo, como ministro. Ahora, como privilegio, claro, la samaritana no se fue a hablarle a los samaritanos. Ella fue la que les fue a testificar a los samaritanos. Pero eso es testimonio, eso es privilegio, eso no es un ministerio. Es más, imagínense a un ministro diciéndole la gente: ya no creemos por lo que usted dice. Ella no era un ministro, ella fue una mujer que Dios usó en determinado momento para testificarle a los samaritanos. Pero después, cuando ellos vinieron a Cristo y conocieron a Cristo, llegaron y le dijeron: mujer samaritana, ya no creemos solo por tu palabra. Ahora nosotros mismos hemos ido y hemos conocido que ciertamente ese es el Salvador de los hombres. Aleluya. Entonces, yo le aclaraba eso al hermano, pero como luego me dice: pues sí, pero entonces, ¿qué quiere decir? Que si solo los hombres pueden ser ministros, los hombres son superiores a las mujeres. Yo le dije: no. Pues ahí está el problema, Leo. Ser ministro no quiere decir ser superior a nadie, es al contrario. Jesucristo dijo: el mayor de vosotros será el servidor. El que quiera ser mayor de vosotros será el servidor. Los pastores no somos mayores que nadie, somos los servidores. Ahí está bien tranquilo, usted 1 hora sentadito y uno aquí de pie hablando la palabra. ¿Por qué? Eso es su trabajo. No, Señor, para mí no es trabajo. Para mí es una honra, para mí es un honor, para mí es una dicha poderle servir hablándole en amor la palabra bendita del Señor. ¿Entiende? Entonces, aquí no es cuestión de que el ministro es el mandamás. No somos mandamás de nadie, de nada ni de nadie. Ahora, claro, que ni modo, si a mí me dan el micrófono tengo que usarlo. Que ni modo, que uno tiene que organizar es otra cosa. Hermano, vamos a hacer tal cosa. Hermanito, mire, ¿por qué no hacemos esto? Hermanito, ¿me podría ayudar con esto? Pero todo es en amor. A nadie se le diga: mire, usted tiene que hacer tal cosa. Y si no, ¿cuándo? No hablamos así. Así hablan allá afuera. El generalón. Así le hablan los soldados. Soldados, pónganse firmes. Aquí no, aquí lo que decimos: levante sus manos y alabemos al que vive y permanece para siempre, hermano. Porque Él sí es digno de que se le obedezca. Por lo demás, nosotros estamos para servir. No somos superiores a nadie. Nunca enseñamos que los hombres, como somos mayor que las mujeres. No, Señor. Ni tan siquiera somos los más. Siempre las mujeres son más que los hombres. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Siempre hay más mujeres que hombres. Entonces, ni tenemos tampoco más capacidad. Fíjese, eso es otra cosa tremenda. Dice que las mujeres tienen ciertas capacidades que los hombres no tenemos. Las mujeres tienen una capacidad de análisis tremenda. Y entonces, ¿por qué no ponemos pastoras? Las mujeres para cantar cantan mejor que los hombres.
Mire, entre los hombres cuesta hallar hermanos que canten bien. Entre las mujeres es fácil, hermano. Es fácil hallar mujeres que tengan bonita voz, que si solo es de pulirlas un poco y ahí van. Pero entre nosotros cuesta. Y entonces, ¿por qué? Pues ahí está la cosa. Es que no es por capacidades, es por la gracia bendita del Señor, por la misericordia. A pesar de nuestras imperfecciones, Dios así lo ha dispuesto. Así lo ha dispuesto, que ministros son los hombres. Ministros principales son hombres. Y si a alguien no le gusta, reclámele a Dios, no a nosotros. Nosotros lo que hacemos es enseñar lo que la Santa Biblia enseña. Finalmente, lo último, Segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11. Bendito sea el nombre del Señor. Dice en el versículo número 13. Pablo ahí habla de falsos apóstoles. Qué tremendo que en el principio, cuando la iglesia no tenía pero ni 100 años, ya habían falsos apóstoles. Cuando todavía estaban vivos varios de los apóstoles del Cordero, cuando todavía hombres como Pablo, siervos del Señor tremendos, ya habían falsos. Vea cómo lo presenta Pablo. Estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Oiga, esto ya suena hasta ofensivo, hermano. Y es por eso que yo le digo, mire, si andarse atribuyendo uno títulos, eso es peligroso, hombre. Si Pablo dice, mire, esto no es cuestión de que, bueno, en mi denominación así es la cosa. No, es que en mi denominación, usted sabe, ahí somos meros locos, dicen. No, no se trata de locura. Pablo está diciendo aquí que eso es hasta del diablo. Cuando no son verdaderos, Pablo está diciendo que son del diablo. No es un simple errorcito que a la persona se le ocurrió decir que es apóstol, pero es que el hermanito así mero eléctrico, hermano. No, no es eléctrico. El diablo lo está usando. Es lo que dice Pablo aquí. Si el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, dice Pablo, con razón estos se disfrazan como apóstoles de Cristo. 15. Así que no es extraño si también sus ministros, esos ministros, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme sus obras. ¿Y cómo va a ser el fin? Según sus obras. ¿Y cómo son sus obras? Son obras de muerte. Son obras de muerte, como dice el Señor en el Antiguo Testamento de los falsos profetas. Nada bueno hicieron, dice el Señor. Nada bueno hicieron. Corrían y yo no los había mandado. Hablaban y yo no les había hablado, dice. Por lo tanto, nada bueno hicieron. Así sigue siendo hasta la vez. Y claro, estoy hablando de falsos apóstoles, pero yo le puedo decir, hay falsos pastores, hay falsos maestros. El diablo todo trata de falsificarlo, de imitarlo. Y entonces es por eso que lo mejor es mantenernos en sencillez. Si Dios lo va a usar a usted, hermano, pues dele la gloria a Dios y simplemente sirvámosle al Señor. Y tenga cuidado con los títulos, no solo para usted. No ande usando títulos también con los ministros. Mejor digámosle hermano. Si con hermano ya estuvo. ¿Y por qué no me dice maestro? ¿Por qué no me dice doctor? Oye, hasta eso hay.
Yo para eso estudié y ahí está mi gran título. Eso no importa. Si lo que importa es servirle al Señor y que el nombre bendito de Jesucristo sea exaltado. Que a mí, que a un servidor lo miren así como un hermanito sencillo más, pero que se reconozca por su mensaje que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Suficiente, más que suficiente. Mejor es que digan vaya, bien, ni los zapatos se lustran. No sea sucio tampoco, ¿verdad? Pero digamos que la gente dice, este no pasa la misma ropa, la misma corbata. Ese quizás no es ni pastor, ¿verdad? No importa si así dicen. Pero que digan, a través de ese hermano conocí a Cristo. En esa iglesia yo siento que me alimenta el Señor. Yo siento que estoy creciendo, estoy desarrollando. Eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Que se pueda decir, ahí se siente la presencia de Dios. Bien sencillo los hermanos, el predicador, bien sencillo. No, hombre, sí, es bien fácil, se le entiende lo que dice. Qué bueno. Pero eso que entiende tan fácil, lo está llevando a una mejor consagración a Cristo, a una mejor entrega a Dios. Ahí estamos bien. Amén, hermanos. Pero démosle siempre toda la gloria a Dios. Ese es el resumen. Mire, con Cristo deshágase en elogios. A Cristo dígale como usted quiera: mi Rey, mi Señor, mi Dios, mi amparo, mi refugio, mi fortaleza, mi papito, mi glorioso Rey. Dígale como quiera. Pero entre nosotros, hermano, con hermano estamos bien. Amén, hermano. Con hermano estamos bien. Suficiente honra. Cuando usted me dice a mí, hermano, me está diciendo, sí, si usted es hijo de Dios, entonces me está diciendo hijo de Dios. ¿Y qué más honra que esa, pues? Finalmente, un apóstol es, puede decir, el ministerio más grande entre los ministerios. Porque el apóstol es la suma de todos los ministerios. El apóstol tiene mucho, no algo, mucho de profeta, mucho de pastor, mucho de evangelista, mucho de maestro. Tiene el apóstol. Pero fíjese, qué tremendo es que no solo hay falsos apóstoles, sino que hubo uno que fue apóstol, pero cayó y lo sustituyeron y pusieron otro. No puedo finalizar sin mencionar este detalle, es lo último. No importa qué tan alto Dios te lleve, qué tan alto honor el Señor te dé, cuídate. Entre más alto estés, más a la vista estás para el diablo. ¿Oyó lo que le dije? Otros han caído, llegaron alto, pero cayeron. ¿Por qué? Porque entre más alto está una persona, más expuesta está, más vulnerable es. Entonces, cuídate, mi hermano. Ya le dije, cuando yo predico así, predico por fe, porque yo no lo veo así como lo veo a usted ahorita. Yo lo veo más allá de lo que Dios va a hacer con usted, de lo que Dios puede hacer con usted. Yo sé que entre ustedes Dios va a levantar evangelistas, yo lo creo. Yo creo que entre ustedes Dios va a levantar apóstoles, maestros, yo lo creo. Pero óigame, ahorita que usted ni se lo imagina quizá, o tal vez ya algo usted siente de Dios. Ahorita se lo estoy diciendo, no importa hacia dónde usted vaya, en el Señor. Acuérdese, lo mejor es ser sencillo. Mejor que te critiquen por sencillo y no que te critiquen por fanfarrón.
ese hermano parece sapo. Como soy hincha, y a la hora de la hora no echa ni leche. Que no digan eso de ti, sino que digan lo contrario. Ese hermano es sencillo. Ese hermano es sencillo, pero Dios lo usa. Cierra tus ojos, hermano. Vamos a orar. Pónganse de pie, por favor. Saben, a veces estamos insistiendo mucho en que los que se quieren reconciliar, los que le han fallado al Señor. Pero esta noche yo no quiero hacer esos llamados. Aunque si hay alguien que necesite hacerlo, pues yo una vez, véngase y vamos a orar por usted. Pero esta noche más bien yo quisiera preguntar, ¿habrán hermanos y hermanas con las que Dios está tratando de una forma especial? Óigame bien, si los hay, le voy a pedir que vengan aquí al frente. Si no hay, no hay problema. Bueno, sí, para mí sería un problema, pero usted siente que Dios lo está llamando a algo más en la fe. Si usted ha tenido algunas visiones, revelaciones, sueños, a través de los cuales usted siente que Dios está teniendo un trato que a usted mismo le sorprende. Yo he sabido, no aquí, pero he sabido de hermanos que dicen, que un tiempo dijeron, yo pastor, ni loco. Pero Dios empezó a tratar con ellos. Dios empezó a llamarlos. Dios empezó a mostrarles que tenía algo más para sus vidas. Si usted tiene de parte de Dios algo, sorpréndame. Yo quiero orar por usted. Venga aquí al frente. Usted dice, hermano, fíjese que a mí me han pasado cosas bien extrañas. A mí hasta miedo me da de decir que voy a predicar, pero fíjese que Dios me ha mostrado que voy a ser un predicador. Dios me ha mostrado que me quiere usar predicando la palabra de Dios. Si usted ha tenido algo así, tal vez no grandezas, pero de alguna forma, venga, hermano, yo quiero orar por usted, fíjese. Yo quiero orar por usted porque, ¿sabe? La mies es mucha y los obreros pocos. Es que Dios no a cualquiera llama, ¿ves? Y no crea que Dios elige lo mejor. No, si a veces lo más vil, dice la Biblia, escogió Dios. Si usted hasta pena le da, dice, yo pasar, Dios ha estado haciendo alguna cosa, pero a mí me da pena. No, venga, hermanito, que no le dé pena, que venga. Si yo por eso le estoy diciendo, si Dios le ha mostrado algo, algo extraño de que usted, yo recuerdo, le voy a contar algo. En el 2000 creo que fue, vine a predicar aquí a San Miguel, un evento ahí en el estadio. Yo nunca había predicado en un estadio. Vine a predicar aquí. Pero ¿sabe qué fue lo tremendo? Que casi 10 años antes Dios me lo había mostrado. Oiga, cuando Dios me lo mostró a mí, se lo mostró también a otros hermanos. Recuerdo a una hermana que me lo llegó a decir así claramente: hermano, yo lo vi a usted predicando en un estadio. ¿Sabe? En esos tiempos yo le predicaba como a 30 personas estaba comenzando una filial. O sea, así es el Señor. Dios va obrando y uno no entiende. Después lo entiende uno, después uno se da cuenta, después uno recuerda. Dice, bueno, de veras, si esto Dios ya me lo había dicho. Vamos a orar, si ya no hay más, hermanos, pues vamos a orar. Vamos a orar.
Quizá antes de orar quiero hacer una pregunta. ¿Sientes tú alguna carga por San Miguel? Fíjate bien, muchos cristianos, sus preocupaciones son tratar de apartarse del mal. Eso es todo, es toda su vida. Y claro, está bien, gloria a Dios.